¿Todo listo, caballeros? Primera de Samuel, capítulo 16. Muy bien, pues hemos estado estudiando, de hecho, la vida de David. Pero para entender la vida de David, todo el sufrimiento, toda la persecución de la que fue objeto, todo lo que Dios hizo con él y a través de él, también tenemos que tener el trasfondo de lo que había sucedido en su vida. La semana pasada comenzamos a explorar lo que la palabra de Dios dice acerca del rey Saúl, que fue el rey de Israel que estuvo antes que David. Y pudimos ver que llegó el momento en el que los israelitas querían ser como todos los otros pueblos y quisieron tener rey. Todos los otros pueblos a su alrededor tenían reyes que luchaban sus batallas, tenían reyes que lideraban a la gente, tenían reyes que respondían por ellos, por así decirlo. Y entonces los israelitas quisieron ser como todos los demás pueblos y pidieron que se les impusiera rey. Samuel, siendo el profeta de Dios, se enojó mucho por ello. Y el Señor, sabiendo que el corazón de Samuel estaba celoso por él, le dijo: ¿sabes qué, Samuel? No te enojes con ellos. Tú dales lo que ellos están pidiendo, porque en realidad lo que están haciendo es que no te están rechazando a ti, sino que me están rechazando a mí. Porque saben que hasta ese día, hasta ese momento en el que ellos pidieron rey, Israel era una teocracia. En otras palabras, era un pueblo gobernado por Dios. Dios era su rey. No necesitaban de otro rey, ellos obedecían lo que Dios decía que hicieran, obedecían lo que los profetas les decían y seguían las instrucciones de Dios. Pero al pedir rey, lo que estaban haciendo era decir: no queremos que Dios esté sobre nosotros, no queremos que Dios siga reinando. Ahora, una de las cosas que podemos ver es que no dijeron: no queremos ya las bendiciones de Dios, no queremos ya la protección de Dios. Lo único que no querían era que Dios reinara sobre ellos. Y podemos ver que en nuestros días eso es también lo que está sucediendo. La gente no quiere someterse a Dios, la gente no quiere someterse a lo que la Biblia dice. La gente tiene su propia idea, la gente tiene su propia opinión acerca de lo que la vida debe ser y acerca de cómo debe de llevar a cabo sus asuntos, ya sea en el trabajo, en el matrimonio, como padres de familia, como hijos inclusive, y no se quieren someter a lo que la palabra de Dios dice. Bueno, pues Dios le dijo a Samuel que les diera rey y les dio como rey a Saúl. Pero Saúl, siendo humano, rápidamente falló. Desobedeció a Dios. En 2 ocasiones se nos dice que desobedeció a Dios en los capítulos anteriores que leímos. Y Dios decidió que por su desobediencia le iba a quitar el reino. Cuando Dios le dijo a Samuel que le iba a quitar el reino a Saúl y que se lo iba a dar a otro, Samuel se puso muy triste. Samuel se puso muy triste porque pensó: ok, si este era el hombre más indicado para ser rey, porque era el que se miraba más fuerte, era el que era más alto que todos los demás, era el que tenía todas las características para ser un buen rey, y ahora Dios lo está quitando como rey, ¿qué va a suceder? ¿Quién nos va a gobernar ahora? Dios no está como rey sobre nosotros porque nosotros mismos lo rechazamos. Saúl ha fracasado, entonces ¿a quién va a poner Dios como rey? Porque Samuel no podía ver a nadie que llegara a la estatura física, en fortaleza y quizás hasta en sabiduría que Samuel había mostrado que tenía. Entonces se puso muy triste. Y en 1 de Samuel capítulo 15 y el versículo 35, si ven ustedes en su Biblia, el Señor habla con Samuel y se nos dice que le dice, no es en el versículo 35, perdón, lo vamos a leer para ver lo que dice. 1 de Samuel 15, 35, y Samuel nunca más volvió a ver a Saúl, noten, aunque lloraba por él. Y luego noten lo que dice: y al Señor le pesó haber puesto a Saúl por rey de Israel. Aun cuando el Señor decidió que Saúl sería el rey de su pueblo, tenemos que notar que Dios fue también el que lo quitó de su reinado. Si la palabra de Dios nos dice en Proverbios que Dios es el que pone reyes y Dios es el que quita reyes. Él es soberano, Él puede hacer lo que Él quiere hacer. Y Dios aquí está, lo único que está haciendo es ejerciendo esa soberanía. Ok, quisieron rey, el rey les falló, entonces yo voy a quitar ese rey. Pero de nuevo, si ven ahí en el versículo 35 de Samuel 15, dice que Samuel lloraba por Saúl. Comenzando en el capítulo 16, los versículos 1 al 3, noten lo que se nos dice ahí. Un día el Señor dijo a Samuel: ¿hasta cuándo vas a estar triste por causa de Saúl?
¿No recuerdas que yo lo deseché como rey de Israel? Mejor llena de aceite tu cuerno y ve a Belén. Ahí vas a visitar a Yesé, porque uno de sus hijos será el próximo rey de Israel. Y Samuel le preguntó, ¿con qué pretexto voy a ir? Si Saúl llega a saber que yo voy, de seguro me matará. El Señor le respondió, llévate una becerra de la vacada y di que vas a ofrecerme un sacrificio. Llama luego a Yesé para que te acompañe en el sacrificio y ahí te diré lo que tienes que hacer y consagrarás, noten de nuevo, como rey, ¿qué le dice el Señor? A quien yo te diga. Que el Señor de nuevo está tomando cartas en el asunto. El Señor de nuevo le está diciendo a Samuel, vas a hacer lo que yo te diga. Yo te voy a mostrar quién va a ser. Vas a tomarlo a él y lo vas a ungir a él como rey. Ahora, quizás en su Biblia, y si están leyendo la Reina Valera 60, el hombre que se llama en mi Biblia Yesé, en su Biblia se llama Isaí. Es el mismo, ¿sí? En inglés se llama Jesse, ¿ok? Es la misma persona. ¿Sí? Yesé o Isaí era el hijo de Obed. ¿Sí? Si ustedes se acuerdan de Obed en el Antiguo Testamento, en el libro de Ruth, y era nieto de Boz y de Ruth la Moabita. Ustedes se acuerdan de la historia de Ruth. Hubo hambre en Israel y Ruth y su familia tuvo que irse a Moab para poder tener pan, para poder tener que comer. Y después de algún tiempo muere su esposo, mueren los 2 hijos que iban con ella y se tiene que devolver a su tierra, Belén. Y con ella van sus 2 nueras. Pero ella les dice a sus nueras, devuélvanse, váyanse a la casa de sus padres, cásense con alguien, no pueden esperar a que mis hijos crezcan para casarse con ellos. Pero una de sus 2 nueras no quiere dejar a Noemí, que era su suegra. En Ruth capítulo 1 y el versículo 16, un versículo que muchos conocemos, se nos dice, pero Ruth le respondió, no me pidas que te deje y me aparte de ti. A donde quiera que tú vayas, iré yo. Donde quiera que tú vivas, viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo y la parte más importante dice, y tu Dios será mi Dios. Ahora, si recordamos la historia, la gente moabita era un pueblo maldecido por Dios. Era un pueblo maldecido por Dios, pero aquí porque Ruth aceptó al Dios de Israel, ¿sabían ustedes que Ruth, la moabita, que era de un pueblo maldecido, figura como una de las mujeres que están en el linaje de Jesucristo? Porque de aquí, de Ruth, ¿sí? Y de Boz, ¿sí? Y luego de Yesé, nace David, y del linaje de David va a nacer Jesucristo también. Y eso nos debe decir algo, eso nos debe de recordar que no hay nadie en ningún pueblo que no sea alcanzable por Dios. No hay nadie en ningún pueblo que no pueda Dios salvar, aun cuando nosotros los consideremos como que deberían estar maldecidos, deberían ser maldecidos. Como vimos en el libro de Jonás, no hay un solo pueblo y no hay una sola persona que no pueda ser alcanzada por Dios. Seguimos leyendo en 1 Samuel 16, los versículos 4 al 6, en donde dice, y Samuel hizo lo que el Señor le dijo. Y en cuanto llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron temerosos a recibirlo y le preguntaron, ¿vienes con intenciones pacíficas? Y Samuel les respondió, sí, vengo a ofrecer un sacrificio al Señor, purifíquense y acompáñenme. Y Samuel purificó también a Yesé y a sus hijos y los invitó al sacrificio. Y cuando todos estuvieron reunidos, Samuel vio a Eliab y pensó, seguramente este es el que Dios ha escogido. 2 cosas aquí, que cuando Samuel llega a Belén, los ancianos del pueblo, al ver que viene el profeta de Dios, inmediatamente le dicen, ¿vienes con intenciones pacíficas? En aquellos tiempos, cuando un pueblo veía venir al profeta de Dios, inmediatamente pensaba que el profeta de Dios traía malas nuevas. Inmediatamente pensaba que Dios había enviado al profeta a hablarles acerca de juicio, acerca de castigo por algo que habían hecho en contra de Dios, y ahora el profeta de Dios venía a advertirles que Dios iba a juzgarlos. ¿Sí? A veces ese es el sentido que tenemos cuando venimos a la iglesia, ¿verdad? ¿Para qué voy a la iglesia? Siempre que voy a la iglesia se menciona algunos de los pecados que yo cometo, se menciona algunas de las situaciones en las que yo me encuentro, y luego en vez de sentirme bien, en vez de sentirme levantado o fortalecido, siento convicción. Pues ¿sabe qué? Es buena la convicción,
Porque la convicción nos lleva al arrepentimiento y el arrepentimiento nos lleva a Dios. Nunca debemos huir de la convicción que el Espíritu Santo trae. Al contrario, debemos de preocuparnos si empezamos a pecar y no sentimos convicción por nuestro pecado. Porque si no sentimos convicción por nuestro pecado, hay la posibilidad de que el Espíritu de Dios nos haya dejado. De que el Espíritu de Dios ya haya dicho, ok, eso es lo que quieres, te voy a dejar en tu pecado, ya no te voy a molestar más, ya no te voy a llamar la atención, ya no te voy a hacer sentir convicción, quédate en donde estás, es por tu propio gusto. Y vamos a ver un poco más acerca de ello. Pero también noten cómo entra en la casa, invita a Yesé y a sus hijos a tomar parte en el sacrificio. Y luego noten que dice ahí al final del versículo 6, y Samuel vio a Eliab y pensó, seguramente este es el que Dios ha escogido. Ahora, no se nos da una descripción de Eliab, pero después de haber visto la descripción que se nos da de Saúl, cuando Dios lo escogió para ser rey, podemos quizás pensar que Eliab era más o menos de los mismos atributos de Saúl. Sí, cuando Samuel lo vio, quizás lo vio grande, lo vio fuerte, lo vio aguerrido, lo vio como alguien que tenía todo el porte para ser el rey. Sí, quizás lo miró como que, hey, si alguien en Israel va a poder tomar el lugar de Saúl, este camarada tiene toda la estampa de que puede. Sí, así somos nosotros, ¿no es cierto? Vemos a la gente y la estudiamos e inmediatamente nos convencemos a nosotros mismos de lo que esa persona es, de lo que esa persona pudiera ser, de cómo esa persona pudiera ser o no ser usada por Dios, de los talentos que esa persona puede tener o no tener. Y nos damos el lujo, sin conocer corazones, sin poder leer mentes, de juzgar a las personas simplemente por la apariencia. Y cuando Samuel vio aquí a Eliab y miró las características que tenía, inmediatamente, noten lo que dice ahí, seguramente este es el que Dios ha escogido. Pero sigamos leyendo en el versículo 7 de 1 de Samuel 16. Pero el Señor le dijo, no te dejes llevar por su apariencia ni por su estatura. Ahí está, quizás era un poco casi que la misma altura que Saúl, ¿verdad? Quizás compartían algunas de esas características, pero luego le dice, porque este no es mi elegido. Yo soy el Señor y veo más allá de lo que el hombre ve. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero yo miro el corazón. ¿Se fijan ustedes? El hombre ve lo que está delante de sus ojos. El hombre solamente puede ver lo que está enfrente de él. Y a veces no podemos ver tan bien, nos tenemos que poner lentes para poder ver bien. Pero a veces sin ponerlos los lentes, aún así juzgamos, aún así tomamos determinaciones de lo que la persona es, puede ser, hace, pueda hacer, etcétera, etcétera. Dios no es así, Dios mira el corazón. Pero quiero advertirles algo cuando vemos que Dios mira el corazón. Porque mucha gente dice, hermano, es que Dios no ve lo externo, Dios ve el corazón. Tenemos que tener cuidado, porque si Dios ve el corazón cuando la motivación del corazón es buena, pero también ve el corazón cuando la motivación del corazón es mala. Pero nos gusta nada más pensar en que Dios ve mi corazón cuando yo siento que mi motivación es buena. Cuando no estoy poniendo atención a la motivación que tengo en mi corazón, ni siquiera pienso en el hecho de que Dios puede ver mi corazón. Y ese es un grave error que podemos nosotros cometer. Decir, no hermano, es que Dios no juzga las apariencias, Dios ve el corazón. Y yo digo, amén. Pero ¿saben qué? Dios ve el corazón también cuando nuestras motivaciones no son lo que deben ser. Porque a veces buscamos aparentar lo que no somos. ¿Sí? A veces no aparentamos lo que somos. Y Dios ve todo eso. Entonces Dios no ve las cosas como el hombre las mira. Cuando se trata de escoger a alguien para ser el líder, el hombre busca siempre al más fuerte, busca quizás al más bien parecido, quizás al que pudiera generar la mayor atención o traer la mayor fama. ¿Verdad? Lo vemos en muchas situaciones y en muchas
predicadores, especialmente cuando salen en televisión, etcétera, ¿verdad? Tienen sus estilistas y ni una arruga en el traje y cada cabello en su lugar y los risitos bien hechos, ¿verdad? Para que estén iguales, ¿verdad? Para que no se mire a desnivel o algo. Quizás manicure en las uñas. Si ustedes ven mis uñas van a darse cuenta que no me hago manicure, pero no porque no deba, sino porque no tengo uñas, porque me las como. ¿Okay? Pero eso es lo que ve el hombre, eso es lo que busca el hombre. Y cuando hay personas como estas que llaman la atención por la manera de hablar o por su educación o por con quién se juntan, ¿verdad? Con quienes tienen compañía, ¿verdad? Porque son amigos de gobernadores o son amigos de políticos o qué sé yo, ¿verdad? Entonces el hombre tiende a ver esas cosas y decir, pues me voy a arrimar a porque este tiene, parece que me podría ayudar un poco, ¿verdad? Pero Dios no ve las cosas así, Dios ve el corazón. De hecho, miren lo que dice el profeta Isaías en Isaías capítulo 55, los versículos 8 y 9. Dice, el Señor ha dicho, mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni son sus caminos mis caminos. Así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos y mis pensamientos son más altos que los caminos y pensamientos de ustedes. Digan, a Dios nada lo mueve. Quiero que entendamos eso. A Dios nada lo mueve. Su opinión no cambia como cambia la opinión de nosotros. Su opinión no cambia así como cambia nuestro parecer. ¿Sí? Y Dios no juzga de acuerdo a lo que nosotros podemos ver afuera. ¿Sí? Dios juzga de acuerdo a lo que está adentro. Nosotros podemos juzgar a alguien de muy cristiano, de muy servil, podemos juzgar a alguien de que es espiritualmente muy fuerte. Pero ¿saben qué? Nosotros no sabemos en realidad de qué pata cojea el individuo, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Dios sí sabe. Y podemos ver a alguien que no tiene ni pizca de ser muy santo. Que quizás trae el pelo largo y trae aretes y anda todo tatuado y llega en una moto y llega haciendo relajo y ¡ay, qué bárbaro! Ese camarada viene a esta iglesia, pero ¿cómo lo dejan entrar? ¿Verdad? Pero una vez que lo miramos adorar, puede ser el adorador más entregado de toda la congregación. Dios no ve lo externo, Dios mira el corazón, porque Dios no es como nosotros y sus pensamientos son mucho más altos que nuestros pensamientos y sus caminos mucho más altos que nuestros caminos. ¿Sí? Y qué bueno que el Señor no se deje llevar por las apariencias. Sí, porque si así fuera, les digo algo, yo no hubiera sido uno de los llamados de Dios. ¿Sí? Si así fuera, yo nunca hubiera sido uno de los llamados de Dios, mucho menos pastor de una iglesia, mucho menos alguien que enseñara la Biblia. Porque las apariencias, y cuando les hablo de alguien con pelo largo y aretes y todo eso, si ustedes se lo pueden imaginar, ese era yo hace algunos años todavía. Sí, así como me ven ahora, sí, con pelo largo. Llegué a tener el pelo hasta donde una vez tuve la cintura, ¿sí? Y traía aretes, ¿sí? En los dos oídos todavía pueden ver ahí las marcas de los aretes. Mi esposa, que entonces era mi novia, me convenció de que lo hiciera. No, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Pero sí, así era, ¿sí? Y era bien rockero. Llegó el momento en el que en una de las arracadas que traía una cruz colgando de ella y así era. ¿Sí? Así es que qué bueno que el Señor no se deja llevar por las apariencias, porque si así fuera, no sé, quizás algunos de nosotros no seríamos de los llamados de Dios. Sí, pero es muy claro que Dios no se guía por las apariencias. Sí, Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 1, los versículos 26 al 29. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Consideren, hermanos, su llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según los criterios humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los nobles, sino que Dios eligió, noten, lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué Dios lo eligió a usted? Lo eligió por necio.
Lo eligió por necio porque por su necedad y con su necedad él iba a avergonzar y sigue avergonzando a muchos sabios. Noten que dice, lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. ¿Sí? Dios nos escogió precisamente porque somos débiles y nos conoce como débiles. Y porque sabe que somos débiles y porque nosotros hemos reconocido nuestra debilidad, Él sabe que vamos a volvernos a Él cuando necesitemos de su ayuda. La gente que no se siente débil, la gente que siente que todo lo puede, la gente que siente que tiene las respuestas para todo, nunca se va a acercar a Dios porque es autosuficiente. No tiene necesidad de acercarse a Dios. La gente que se cree justa en sí misma nunca va a ir arrepentida a Dios porque para él o ella no tiene nada de qué arrepentirse. Todo lo hace bien, todo lo hace perfectamente, todo lo hace como Dios quiere. Él o ella no ha matado a nadie, él o ella no anda robando, él o ella no anda cometiendo ningún crimen. Así es que no necesita ir a arrepentirse delante de Dios. Y si tiene fortaleza, es fuerte en sí misma, ¿para qué va a necesitar a Dios? En el versículo 28 de 1 de Corintios 1 dice, también Dios escogió, oh my God, esto como que duele, lo vil del mundo y lo menospreciado y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie pueda jactarse en su presencia. ¿Saben que ninguno de nosotros, por muy alta posición que tengamos, por mucho dinero que tengamos en el banco, por muy justos que nos creamos, por muy perfectos que digamos que somos, sí, por muy santos que nos hagamos aparecer delante de los demás hermanos, ninguno de nosotros va a poder llegar con Dios y jactarse de ninguna de esas cosas? ¿Saben por qué? Porque ninguno de nosotros va a llegar a la presencia de Dios y va a entrar al reino de Dios. Por nada de lo que nosotros hacemos vamos a llegar ahí por la gracia de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Así es que el hombre ve lo externo, pero Dios ve el corazón. Porque lo que Dios busca en sus siervos es un corazón completamente entregado a Él y a hacer su voluntad. Completamente, completo. No hay ni una parte de él que el hombre se quede con él para sí mismo, sino que completamente lo entrega a Dios y se entrega del momento en el que recibe a Cristo a hacer la voluntad de Dios. ¿Y saben qué? Gracias a Dios, Dios sigue buscando ese tipo de hombres y mujeres. Dios todavía sigue buscando ese tipo de hombres y mujeres. No se acabó esa búsqueda en el Antiguo Testamento. Hoy mismo está buscando ese tipo de hombres y mujeres. Porque se nos dice en 2 de Crónicas capítulo 16 y el versículo 9 que los ojos del Señor están tiempo presente contemplando toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que mantienen hacia Él un corazón perfecto. ¿Ahora qué quiere decir? ¿Que somos perfectos? No. Lo que quiere decir es que mantenemos nuestro corazón hacia Él completamente, enteramente. No hay parte de nuestro corazón que nosotros guardemos para nosotros. No hay ningún escondite, no hay ningún rincón que no le hayamos expuesto a Él y lo hemos entregado a Él. Y cuando lo hemos entregado a Él, Él muestra su poder a favor de nosotros. Pero como les decía antes, eso también es una espada de dos filos. Porque así como Dios no se fija en las apariencias externas, sino en el corazón para escoger a sus líderes, así también las apariencias de piedad no lo pueden engañar. Las apariencias de santidad no lo pueden engañar. Las cosas que queremos aparentar con las obras que hacemos no pueden engañarlo. ¿Sí? Podemos hacer muchas buenas obras. Pero si nuestra motivación es recibir alabanza, es recibir gloria, si nuestra motivación es que se nos reconozca por lo que estamos haciendo, esa es una motivación equivocada, es una motivación errónea y Dios ve eso también. ¿Y sabe cómo llama Dios a través de las Escrituras a la gente que hace eso? Los llama hipócritas. Hipócritas. En Mateo capítulo 23, los versículos 27 al 28, el Señor Jesucristo hablando con los escribas les dice: ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque son como los sepulcros blanqueados que por fuera se ven hermosos, pero por dentro están llenos de carroña y de total impureza. Así también ustedes por fuera se presentan ante todos como hombres justos,
pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. ¿Saben que a veces, de nuevo les repito, decimos, oh hermano, es que Dios no ve lo externo, Dios no ve las apariencias, Dios ve el corazón? Y yo le digo, hermano, hermana, amigo, amiga, eso es la puritita verdad. A Dios no lo apantallamos, ni de una manera ni de otra, porque Dios ve hasta lo más profundo de nuestro corazón. Podemos engañarnos todos los unos a los otros. Podemos venir bien vestidos y bien perfumados y con la boca bien lavada y no sale ningún olor malo de nuestra persona, pero Dios ve hasta lo más profundo de nuestro corazón. ¿Sí? Es que tenemos que guardarnos de ese orgullo. Tenemos que guardarnos de esas apariencias y ser lo que somos, porque ¿saben qué? Dios sabe exactamente lo que somos. Y aun cuando sabe lo que somos, de todas maneras nos escogió. Y eso es lo asombroso del asunto, que Dios sabe lo que somos y de todas maneras nos escogió. Y cuando nosotros venimos a Él y nos rendimos delante de Él, ¿sí?, llevados por el Espíritu, y venimos a Él en el nombre de Cristo, Él no nos rechaza, nos toma así como somos y empieza a transformarnos de adentro para afuera. Porque Él sabe lo que somos. De nuevo en 1 Samuel, capítulo 16, seguimos con los versículos 8 al 11, dice, luego Yesé tomó a Aminadab y lo puso enfrente de Samuel, pero este dijo, tampoco este es el elegido del Señor. Y Yesé presentó también a Samá, y Samuel repitió que tampoco este era el elegido del Señor. Yesé le presentó a 7 de sus hijos, pero Samuel le dijo que el Señor no había elegido a ninguno de ellos. Y luego noten el versículo 11 y le preguntó, ¿estos son todos tus hijos? Yesé respondió, falta uno, que es el menor, pero él anda cuidando las ovejas. Y Samuel le dijo, manda a traerlo, porque sin él no podemos sentarnos a la mesa. Noten cómo parece que si Samuel no hubiera hecho la pregunta acerca de si hay otro hijo, Yesé o Isaí nunca hubiera mencionado que tenía un hijo menor. No lo hubiera mencionado. ¿Por qué? Muchos dicen, bueno, pues porque David no tenía una apariencia de rey, porque David no era muy hermoso. Vamos a ver más adelante que de hecho sí era muy hermoso y sí tenía apariencia de rey. Pero ¿saben por qué era? Porque era el menor. ¿Cuántos hijos menores tenemos aquí? ¿Tenemos algún hijo menor? Sí, uno que otro. Ay, esos hijos menores, ¿no es cierto? El mayor es la esperanza de la familia. ¿Sí? El de en medio, pues hay que prestarle un poco de atención, ¿verdad? Pero el menor, especialmente cuando está bebito, todo está bien, pero cuando empieza a crecer y empieza a... ¡Ay, ese hijo menor, qué bárbaro! ¿Cómo da dolores de cabeza, no es cierto? Parece que siempre es el más rebelde, parece ser que es el que siempre es el que más travesuras comete, parece ser que es el que menos podemos meter en cintura. Si es el que parece trompo cascarracho, ¿verdad? Anda para todos lados. Se los digo porque yo tengo un hermano menor y eso es lo que hace, eso es lo que fue. ¿Sí? ¿Saben que tenemos que tener mucho cuidado con no despreciar a la juventud? Simplemente porque no hace las cosas como nosotros las hacemos. ¿Sí? No podemos despreciar a la juventud simplemente porque se visten de skinny jeans, ¿verdad? Que nosotros quisiéramos ponernos pero no podemos, ¿verdad? No debemos despreciar a la juventud porque en vez de abrir su Biblia sacan su teléfono o su iPad para leer las Escrituras, ¿verdad? Porque no estás leyendo las Escrituras, estás jugando tus juegos. ¿Sabe qué? Déjelo que juegue sus juegos, le va a tener que dar cuentas a Dios un día. ¿Sí? Pero despreciamos a la juventud porque usan el cabello diferente. ¿Saben que yo ya me di por vencido? Mejor decidí que me iba a cortar el pelo como ellos. ¿Ok? Y así no va a haber ningún problema. Si despreciamos a los jóvenes porque decimos que no tienen experiencia, porque decimos que no saben lo que están haciendo, porque decimos que no son lo suficiente maduros, ¿saben qué? Para eso, déjenme decirles un secreto, para eso estamos los adultos. ¿Ok? Para enseñarles, para guiarlos, para dirigirlos. Y en lugar de criticarlos por sacar su teléfono y su iPad para leer la Biblia, pídanle mejor que les enseñen cómo lo hacen.
Y así usted también va a poder sacar su iPad o su teléfono para leer la Biblia y no va a tener que traer el librote este que traemos la mayoría de nosotros. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque en nuestra congregación hay jóvenes y hay gente no tan joven y gente todavía menos joven y básicamente hay gente vieja, ¿sí? Como yo, ¿verdad? Y a veces tenemos la tendencia a hacer divisiones, ¿sí? Y no debe de haber divisiones, porque los jóvenes son nuestros hermanos en Cristo también. Y Dios los ha puesto entre nosotros para que nosotros les enseñemos, para que nosotros los dirijamos, para que nosotros les demos la visión de lo que Dios nos ha dado como iglesia y como congregación. Entonces yo creo que por eso fue, ¿sí? Pero noten también cómo Samuel creyó a Dios y no se dejó llevar por lo que estaba viendo, sino que Dios le había dicho que él le iba a mostrar quién era el escogido de Dios, y cuando miró que a todos los que le habían presentado no era ninguno de ellos, inmediatamente pensó, tiene que haber otro. Porque Dios me dijo que viniera a esta casa. Dios me dijo que viniera con este señor y me dijo que aquí lo iba a encontrar, así es que tiene que haber otro. Y preguntó por ellos. ¿Saben qué, mis hermanos? Debemos de recordar que nosotros no vivimos por la vista, sino ¿por qué? Por la fe. En 2 de Corintios 5:7 dice, porque vivimos por fe y no por la vista. Y ¿saben qué, mis hermanos? Cuando estamos completamente convencidos de que Dios nos ha dado una promesa, ¿sí? Lo que tenemos delante de nosotros no debe movernos, no debe desanimarnos, solamente porque todavía no hemos recibido esa promesa. ¿Sí? Debemos permanecer firmes, esperando ver lo que Dios nos ha prometido. ¿Cuánto tiempo va a durar? No sé yo. ¿Sí? Pero no se trata de lo difícil que sea para Dios cumplir esa promesa, se trata del tiempo de Dios para cumplir esa promesa. Y el tiempo de Dios es un tiempo perfecto. Sí, entonces si estamos convencidos de que Dios nos ha dado una promesa, debemos de mantenernos firmes esperando ver lo que Dios nos ha prometido. De hecho, esa es la definición de fe. En Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice, ahora bien, tener fe es estar ¿qué? Seguro de lo que se espera. Es estar ¿qué? Convencido de lo que no se ve. ¿Tiene usted promesa de Dios? ¿Está seguro o segura de que va a llegar? ¿Está convencida de que un día o convencido de que un día lo va a ver? Manténgase firme en ello. No titubee, no deje de creer, no deje de clamar a Dios. Siga firme en Él. Ahora otra cosa que aprendemos aquí es que David era pastor de ovejas. Noten que Yesé le dice a Samuel, es el menor, pero anda cuidando las ovejas. Entonces era un pastor de ovejas, y creo que esto también fue una de las razones por la que Dios lo escogió para que reinara sobre su pueblo, porque como pastor de ovejas, David tenía el corazón de Dios para pastorear al pueblo de Dios. Sí, esa es una de las razones por las que nosotros debemos conformar nuestra vida al corazón de Dios. Porque recuerden, uno de los atributos de David era que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y el hecho de que fuera pastor lo había enseñado, lo estaba entrenando a tener el corazón de Dios para pastorear a su pueblo. En Isaías capítulo 40, los versículos 10 y 11 dice, miren, Dios es el Señor, viene con poder y su brazo dominará. Miren, ya trae con él su recompensa, ya le procede el galardón. Noten el versículo 11, cuidará de su rebaño como un pastor, en sus brazos junto a su pecho llevará los corderos y guiará con suavidad a las ovejas recién paridas. O sea, esa es la descripción de Dios como pastor. Entonces David tenía el corazón de Dios de pastor también, porque Dios lo había puesto por medio de su padre a cuidar las ovejas para que tuviera ese mismo corazón de Dios. Por eso David puede decir en el Salmo 23:1, el Señor es mi pastor y ¿qué? Nada me faltará. Sí, porque conocía el corazón de Dios. En el Salmo 78, los versículos 70 al 72, se nos dice, eligió a su siervo David, hablando de Dios, al que tomó de los rebaños de ovejas. David cuidaba a las ovejas recién paridas, pero Dios lo puso a cuidar de su pueblo Israel, de Jacob, que es su heredad. Y David cuidó de ellos con todo, noten, el corazón, con gran pericia, los guió como a un
rebaño. ¿Se fijan? Entonces todo lo que había pasado en la vida, lo que estaba pasando en la vida de David estaba siendo usado por Dios para darle el trabajo que Dios tenía para él. No era nada coincidencia, ni era coincidencia tampoco que David fuera ungido como rey cuando era todavía un adolescente. No era una coincidencia eso. Sí, porque David tenía entre los 12 y los 15 años más o menos cuando fue ungido, y no fue sino hasta los 30 años de edad, que vemos en 2 de Samuel 5:4, en donde había andado huyendo de Saúl por más de 10 años. Y no fue hasta que Saúl murió que David pudo comenzar su reinado. Sin embargo, se sometió a todo lo que Dios permitió que pasara en su vida, bueno y no tan bueno, durante todo ese tiempo. ¿Por qué? De nuevo, porque era un hombre conforme al corazón de Dios. Era conforme al corazón de Dios y sus experiencias lo llevaban a ser así. En el versículo 12 de 1 de Samuel 16 dice: Yesé mandó a traerlo, y cuando éste llegó lo invitó a pasar. Era un jovencito, noten, rubio, de hermosos ojos y de agradable apariencia. Entonces el Señor le dijo a Samuel: este es mi elegido, levántate y conságralo. Entonces no era la apariencia, no era que no pareciera rey, como muchas personas dicen, simplemente es que era demasiado joven. Samuel nunca se imaginó que Dios iba a ungir como rey a alguien a tan temprana edad. Y jóvenes, esto es algo para ustedes. Nunca se es demasiado joven para entregarse completamente a Dios y ser ungido o ungidas por Él para hacer grandes y maravillosas cosas en su nombre. Nunca se es demasiado joven. ¿Ok? Porque Dios puede usar a los viejos como su servidor, pero también puede usar a los jóvenes como ustedes. Y la experiencia que necesitan, la fe que necesitan, la habilidad que necesitan, los dones que necesitan, el único que se los puede dar es Dios. Así es que no dejen que nadie tenga en poco su juventud. No dejen que nadie piense menos de ustedes porque son jóvenes. Comprueben con su manera de actuar, con su manera de servir a Dios, con su manera de alabarlo, con su manera de seguirlo, con su manera de entregarse a Él, que su juventud no es un estorbo para servirle a Él, sino que al contrario, ¿sí? Es algo muy, muy poderoso y hermoso que tienen. Usen su juventud para servir al Señor. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, nos dice el libro de Eclesiastés. Porque un día van a llegar días malos, cuando vas a ver hacia atrás y vas a decir: no tengo nada que enseñar por esos años. Así es que no fue su apariencia, fue que era muy joven. En el versículo 13 dice: Samuel tomó entonces el cuerno en donde llevaba el aceite y lo ungió como rey en presencia de sus hermanos. Y a partir de ese día, noten, el Espíritu del Señor estuvo sobre David. Y después de eso, Samuel regresó a Ramá. Noten, el Espíritu de Dios estaba sobre él. De nuevo, esto es para los jóvenes. Y yo considero a jóvenes a las personas que tienen 30 años o menos, ¿sí? Porque cuando se tiene mi edad, 30 años es bastante joven. ¿Ok? Jóvenes, el Espíritu de Dios puede descender sobre ustedes. Si creen en el Señor, los llena completamente y los puede usar grandemente para su obra. Seguimos en el versículo 14 de 1 de Samuel 16. Dice: como el Espíritu del Señor ya se había apartado de Saúl, un espíritu maligno de parte del Señor lo atormentaba constantemente. ¿Escucharon lo que dice ahí? ¿Escucharon lo que dice ahí? El Espíritu del Señor se había apartado de Saúl, y un espíritu maligno de parte del Señor lo atormentaba constantemente. Ese es uno de esos pasajes que tenemos que leerlo. Tenemos que leerlo varias veces. Espérate, el Espíritu del Señor se apartó de Saúl, pero él había sido el escogido de Dios, pero se apartó el Espíritu del Señor de él. Y luego no solamente se apartó el Espíritu del Señor de él, sino que un espíritu maligno de parte del Señor lo atormentaba. Este es uno de esos pasajes, mis hermanos, que los pastores luchamos mucho con ellos. Tenemos que orar mucho antes de presentarlos. Porque es uno de esos pasajes en los que podemos caer en un error.
Y si no lo entendemos claramente, podemos hacer que otros caigan en el error. En el Antiguo Testamento, antes de la cruz, el que el Espíritu de Dios se apartara de las personas era algo que claramente podía pasar. El que Dios le diera la espalda a alguien y no lo escuchara era algo que claramente podía pasar. Y la desobediencia del pueblo de Dios, la desobediencia de las personas pueden obligar a Dios a tomar medidas extremas para volver a sus hijos a sus caminos. Padres de familia, ustedes saben lo que eso es. A veces nuestros hijos se aferran tanto a hacer algo que decimos, ok, háganlo, para que aprendan. Porque no van a aprender de otra manera. ¿Saben qué? Dios hace lo mismo. Y Dios les dijo a su pueblo que eso es lo que iba a hacer. En Isaías capítulo 59, los versículos 1 y 2, noten lo que dice ahí. Bien pueden ver que la mano del Señor no está impedida para salvar, ni sus oídos se han agravado para oír. Entonces, ¿por qué no nos salvas? Entonces, ¿por qué no nos oyes? Versículo 2, son las iniquidades de ustedes las que han creado una división entre ustedes y su Dios. Son sus pecados los que le han llevado a volverles la espalda para no escucharlos. Ya. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Eso es lo que la palabra de Dios está diciendo a su pueblo. Y nos está diciendo a nosotros también. Porque a veces estamos en lo más profundo del pecado, pero de todas maneras estamos clamando a Dios para que nos bendiga. De todas maneras estamos clamando a Dios para que nos proteja. De todas maneras, aunque estamos sufriendo las consecuencias de nuestro propio pecado, estamos clamando a Dios para que de alguna manera nos saque del atolladero en el que nosotros mismos nos metimos. Y si estamos viviendo en el pecado, el Señor no puede bendecir. Si estamos viviendo en el pecado, el Señor no puede escuchar. La única oración que Dios escucha del pecador es, Señor, perdóname por mis pecados, me arrepiento y me vuelvo a ti. Reconozco que te he ofendido, por favor, perdóname y recíbeme de nuevo. Esa es la oración que contesta. En Miqueas capítulo 3 y el versículo 4 dice, pero cuando clamen al Señor, Él no les responderá. Más bien en ese momento les volverá la espalda por todo el mal que han hecho. Estas son cosas serias. Me da temor tener que predicar estas cosas. Porque hay mucha gente que dice una vez salvos, siempre salvos. Y no importa cómo vivas, de todas maneras el favor de Dios está sobre ti. No importa lo que hagas, de todas maneras tú ya eres salvo porque hiciste la oración y ya traes el boleto guardado en tu cartera. Así es que no te preocupes. Y la palabra de Dios nos dice que debemos de preocuparnos. Y la verdad es que cuando el Espíritu de Dios nos está redarguyendo y nos está reprendiendo y estamos sintiendo convicción, es cuando debemos de ver en dónde nos encontramos. Quizás esa es la razón por qué nuestras oraciones no han estado siendo contestadas. Quizás esa es la oración porque esa sea la razón por la que hemos estado recibiendo tanta resistencia. En el Nuevo Testamento se nos dice que el Espíritu Santo, de hecho, es lo que Dios nos da como garantía de que somos salvos y de que nos llevará al cielo a morar con Él. ¿Escucharon eso? En el Nuevo Testamento, lo que Dios nos da a nosotros como garantía de que Él está con nosotros, de que somos salvos y que nos va a llevar al cielo con Él, es el Espíritu Santo. Entonces debemos asegurarnos que el Espíritu Santo esté en nosotros. Debemos asegurarnos que constantemente estamos pidiendo a Dios que nos llene con su Espíritu. Señor Jesucristo mismo les dijo a los que los seguían, si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿se acuerdan? ¿Cuánto más su Padre que está en los cielos no dará el Espíritu Santo a quien se lo pida? Tenemos que constantemente estar pidiendo el Espíritu Santo. Segunda de Corintios capítulo 1, los versículos 20 al 22 dice, porque todas las promesas de Dios en Él, hablando de Jesús, son sí. Por eso por medio de Él también nosotros decimos amén, para la gloria de Dios. Y es Dios el que nos confirma con ustedes en Cristo, y es Dios el que nos ha ungido, y es Dios el que también nos ha marcado con su sello, y el que como garantía ha puesto al Espíritu, ¿en dónde? En nuestros corazones. Y mientras sintamos convicción por el pecado,
mientras sintamos que somos redarguidos por nuestro pecado, mientras sintamos la reprensión de Dios por el pecado, quiere decir que el Espíritu Santo sigue en nuestro corazón. En 2 de Corintios capítulo 5, los versículos 4 al 6, los que estamos en esta tienda, hablando del cuerpo, es nuestro cuerpo, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desvestidos, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Pero Dios es quien nos hizo para este fin y quien nos dio su Espíritu, ¿en qué? En garantía de lo que habremos de recibir. Por eso vivimos siempre confiados, pues sabemos que mientras estemos en el cuerpo estamos ausentes del Señor. Lo que quiere decir que lo contrario también es cierto. Que cuando estemos ausentes del cuerpo, ¿en dónde vamos a estar? Presentes con el Señor. Y eso lo garantiza el Espíritu Santo de Dios. En Efesios capítulo 1, versículos 13 al 14 dice: también ustedes, luego de haber oído la palabra de verdad, que es el Evangelio que los lleva a la salvación, y luego de haber creído en él, noten, fueron sellados ¿con qué? Con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y todos decimos, ok, pero ¿puede dejarnos el Espíritu de Dios como dejó a Saúl? Tan, 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 tan. Cuando hemos verdaderamente puesto nuestra fe y confianza en Jesucristo para nuestra salvación, no hay manera de que el Espíritu Santo nos deje. Pero eso no quiere decir que no podemos nosotros rechazar al Espíritu Santo. Eso no quiere decir que nosotros no podemos rechazar al Espíritu Santo. ¿Sí? Si nosotros rechazamos al Espíritu Santo, entonces cometemos el pecado imperdonable del cual habló nuestro Señor Jesucristo, que es la blasfemia contra Él. En Mateo capítulo 12, los versículos 31 y 32 dice: por tanto les digo, a ustedes se les perdonará todo pecado y blasfemia, excepto la blasfemia contra el Espíritu. Cualquiera que hable mal del Hijo del Hombre será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no será perdonado. Escuchen esto, por favor, o léanlo, ni en este tiempo ni en el venidero. ¿Qué está diciendo aquí el Señor Jesucristo? Cuando el Espíritu Santo nos habla a nosotros, cuando el Espíritu Santo nos redarguye, cuando el Espíritu nos hace sentir convicción, cuando el Espíritu nos quiere corregir, cuando el Espíritu Santo nos está constantemente diciendo que estamos haciendo lo contrario a lo que Dios quiere, cuando claramente nos está mostrando que estamos viviendo en pecado, cuando claramente nos está mostrando que estamos viviendo en contra de la voluntad de Dios, y nosotros llegamos al punto de decir: no quiero escuchar más. Estamos rechazando al Espíritu Santo. Ahora, yo sé que cuando hay predicaciones como estas, hay gente que dice: a lo mejor ya cometí la blasfemia contra el Espíritu Santo. Señor, ¿ya la cometí? Señor, estoy más allá de tu perdón. ¿Saben que cuando siente uno eso, quiere decir que el Espíritu Santo le está redarguyendo? Es el Espíritu Santo el que lo está sintiendo, el que lo está haciendo sentir eso. A Satanás no le importa que usted sienta eso, no. A Satanás quizás si le pudiera hablar le dijera: no te preocupes, la tienes hecha, hiciste la oración. Pero cuando sentimos, cuando tenemos, a lo mejor ya lo rechacé, a lo mejor ya blasfemé. ¿Saben quién es el que está trayendo ese sentimiento? El Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, no es demasiado tarde para usted. Pero no lo siga rechazando. Escúchelo. Escúchelo. Hágale caso. Atienda lo que el Espíritu Santo le está diciendo. No vaya a ser como los hijos de Israel, que por tercos el Señor tuvo que darles la espalda. Tuvieron que sufrir las consecuencias. Versículo 15 de 1 Samuel 16 dice: entonces sus sirvientes le dijeron: sabemos que te atormenta un espíritu maligno que viene de Dios. Te sugerimos que envíes a alguno de nosotros para que busque quien sepa tañer el arpa. Así cuando tu espíritu sea atormentado, éste tocará el arpa y la música calmará tu espíritu. Noten, ¿qué va a calmar su espíritu? La música, la alabanza. ¿Sí?
¿Cuántas veces hemos venido a la iglesia enojados, abrumados, cansados, ¿sí? Desanimados? Es más, ni queríamos venir, pero la esposa nos obligó, o el esposo nos obligó, o los hijos no dejaban de dar lata porque querían venir a la escuela dominical, o los jóvenes al grupo de jóvenes. Y llegamos y escuchamos el primer canto y apenas si pudimos mantenernos parados, pero luego escuchamos el segundo y era uno de esos de que... Y empezamos y luego con las manos y empezamos a cantar y luego nos canta nuestro canto favorito. Uy, no sabía que iban a cantar mi canto, qué bueno que se esperaron a que yo llegara tarde para cantarlo. Y de repente todo empieza a cambiar. Todo empieza a cambiar, el Espíritu de Dios empieza a llenarnos, el Espíritu de Dios empieza a mover en nosotros. Versículo 17 dice, y Saúl le respondió, sí, vayan, busquen a alguien que toque bien el arpa y tráiganlo acá. Y uno de sus sirvientes le dijo, yo conozco a uno de los hijos de Yesé, el de Belén, toca muy bien el arpa. Noten, es un joven valiente, es fuerte, es aguerrido. Y lo mejor de todo, es prudente cuando habla. En otras palabras, no abre la boca nada más para decir tonterías, sino que es prudente cuando habla. Muy apuesto. Y lo más importante de todo, porque todo eso, aunque se ve muy bien, lo más importante de todo es que el Señor está con él. El Señor, todo lo demás no serviría de nada si el Señor no estaba con él. Así como con Saúl no servía de nada todo lo maravilloso que pudiera ser físicamente y todo lo demás, cuando el Espíritu Santo de Dios se apartó de él, ya no volvió a ser el mismo. Noten entonces, joven, valiente, ¿cuántos de nosotros quisiéramos nada más volver a ser jóvenes? Porque valientes ya somos, fuertes y aguerridos, prudente cuando habla y muy apuesto. Y el Señor está con él. Entonces Saúl envió a unos mensajeros a Yesé para que le dijeran, envíame a tu hijo David, el que cuida las ovejas. Yesé tomó un asno, lo cargó con pan y una vasija de vino y un cabrito, y por medio de su hijo David se lo envió a Saúl. Y cuando David llegó, se presentó ante el rey, y en cuanto Saúl lo vio, quedó tan complacido que lo hizo su escudero. Y luego Saúl mandó que le dijeran a Yesé, te ruego que le permitas a tu hijo quedarse conmigo, pues se ha ganado mi estimación. Y cuando el espíritu maligno venía de parte de Dios, de nuevo por favor tome nota de eso, de parte de Dios, lo vamos a explicar más adelante, y atormentaba a Saúl. Noten, David tomaba el arpa y la tocaba. Y con esto Saúl se calmaba y se sentía mejor. Y el espíritu maligno se apartaba de Dios. ¿Quiere apartar a los espíritus malignos de su vida? Alabe a Dios. ¿Quiere apartar el temor de su corazón? Alabe a Dios. ¿Quiere apartar la incertidumbre? Alabe a Dios. ¿Quiere ser lleno de fuerzas, de fortaleza en los tiempos de prueba? Alabe a Dios. He escuchado tantos testimonios en estaciones de radio cristianas en donde habla la gente y dice, yo estaba listo para suicidarme, pero cuando iba a la casa por la pistola, prendí el radio y no sé por qué, pero tu estación estaba tocando música y escuché tal o cual canto y sentí que la presencia de Dios llenó mi carro y la esperanza volvió a mí. Ha perdido la esperanza, ha perdido el gozo de su salvación. Alabe a Dios. En donde quiera que esté, alabe a Dios. En la recámara, en el baño, en la cocina, en la oficina, en su carro, en la iglesia, alabe a Dios. Porque eso le llenará de fortaleza y eso le devolverá el gozo. Amén.